¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica a esta hora de la mañana, cuando son las 8:04. Nuestra edición de día martes 22 de noviembre comienza a partir de ahora para revisar los temas más importantes del día. Y vamos a actualizar primero lo que ha ocurrido en relación al paro de los camioneros, convocado fundamentalmente por los gremios de la zona norte de nuestro país, pero que ha puesto sobre la mesa un tema de fondo que tiene que ver con los precios de los combustibles. Desde el gobierno se han comprometido a analizar este tema, pero hay una mirada más específica respecto a lo que está ocurriendo, a los esquemas también de precios que hay en nuestro país, al rol del MEPCO, por ejemplo, y a las capacidades que tiene efectivamente el Estado de Chile de intervenir para poder eventualmente, como solicitan los camioneros, disminuir aquellos precios. ¿Es eso posible? Es parte de lo que reportó Belén Vázquez y nos cuenta a continuación en la siguiente nota. ¿Por qué las bencinas están tan caras? Es quizá la pregunta que todos los automovilistas se hacen, y la verdad es que hay varias razones para explicar las constantes alzas en el combustible. El primero es evidentemente los precios internacionales, el segundo efecto es el tipo de cambio y el tercer efecto es la capacidad que se ha tenido con el mecanismo de suavización de traspasar estos pesos. Con todos esos factores presentes, la realidad es que en las bencineras el precio de la gasolina ya supera los 1.300 pesos y dependiendo el tipo bordea los 1.400, mientras que el diésel, que fue por décadas la opción más barata, ya le corta el camino a la benzina y está por sobre los 1.200 pesos el litro. Vamos a estar un par de meses con precios de la gasolina y el diésel sobre los 1.200 pesos, 1.300 pesos. Ya, o sea, acá viene como una meseta, una estabilidad en el precio de los combustibles, pero todo eso va a depender de la evolución del tipo de cambio. El MEPCO ya está llegando a su límite y de hecho, según las estimaciones de Clapes, el tope de 3.000 millones de dólares podría alcanzarse a fin de año. El punto es que si ese mecanismo llega a su techo, el traspaso semanal a los usuarios sería el doble de lo que estamos observando, es decir, hasta 20 pesos por litro. Para evitar ese escenario, el gobierno debe destinar más recursos y propone un incremento de otros 1.500 millones de dólares desde el 1 de enero para nuevamente llegar a los 3.000 millones de dólares. Los subsidios pueden distorsionar las señales económicas, pero también hay que tomar en cuenta el presupuesto de las empresas, de las pequeñas empresas y de los hogares, porque si bien Chile tiene un precio de la benzina y los combustibles alto, no es el más alto, digamos, de la región, ni tampoco es el más barato, porque precisamente ha traspasado gradualmente estos precios. Alzas que motivaron la movilización de los camioneros del norte, quienes piden una rebaja al impuesto específico. Por lo mismo, en paralelo, aquellos que no están movilizados se reunieron con el ministro de Hacienda para abordar esta materia. Y si bien Marcel, según los transportistas, se comprometió a mantener la rebaja de dicho tributo y usar el MEPCO cada 2 semanas, lo cierto es que en la práctica el precio del diésel que pagan los camioneros ya está bajo. Algunas estimaciones dan cuenta que la proporción del MEPCO, que a su vez se financia en una parte con el impuesto específico, subsidia 98 pesos al diésel y 26 a la gasolina de 93. La gracia del MEPCO es que hace que el impuesto específico sea variable. Y en la actualidad los camioneros no están pagando impuesto específico, que es equivalente a 85 pesos. ¿Por qué? Porque el subsidio hoy día es de 98 pesos. Porque hoy día el MEPCO beneficia más a los camioneros en relación a los automovilistas. El precio del petróleo seguirá empujado al alza principalmente por el tipo de cambio. El dólar ha estado subiendo a propósito de las restricciones de COVID-0 impuestas por China y la caída del precio del cobre, pero podría haber posibilidad de baja. Así que de bajar, pudiésemos acercarnos a los 900, bajo los 930 ya es un valor barato, 920, 910, sería un buen piso de caída, pero bajo eso necesitamos un mayor apoyo interno y condiciones favorables externas. El traspaso de precios depende de varios factores, pero en sencillo es algo así. El valor del petróleo se demora 2 semanas en reflejarse, mientras que el dólar tarda 1. En cualquiera de los casos, hay que comenzar a acostumbrarse a un valor alto en la benzina, que sin el MEPCO y sin el impuesto específico, sería muchísimo más elevado. Bien, vamos a ir a otro tema porque este fin de semana concluyó la COP27 en Egipto, la conferencia de las partes para poder analizar los desafíos que tiene el planeta, digamos, y los distintos países, sobre todo los más desarrollados en relación a los efectos del cambio climático. Y uno de los temas más importantes que surgió de esta semana de negociaciones
fue finalmente la creación de un fondo común aportado fundamentalmente por los países más ricos para poder ir en ayuda de aquellos que están sintiendo ya los efectos y los daños del cambio climático. Ha sido calificado como un hito en este proceso, aunque quedan varios pasos, eso sí, para que esto se concrete y tome forma. Miranda Aspe nos cuenta. Tras casi 2 semanas de tensas negociaciones, un aplauso se escuchó fuerte en la COP27. Hoy, aquí en Sharm el Sheikh, establecimos el primer fondo dedicado a pérdidas y daños, un fondo que se ha estado gestando durante tanto tiempo. Fue calificado como histórico en medio de una cita marcada por las protestas. No hubo acuerdo en el tiempo oficial y solo 36 horas después de lo establecido, el fondo compensatorio para que los países ricos puedan solventar los daños generados por la crisis climática en los países más vulnerables tuvo luz verde. Conseguimos que el financiamiento para pérdidas y daños estuviera en las negociaciones. Una especie de indemnización climática en que las naciones pertenecientes principalmente a la OCDE tendrán que financiar este tipo de consecuencias. ¿Cómo operará este mecanismo? Este fondo no va a comenzar a funcionar de manera inmediata, sino que la presidencia de la COP27 le solicita a Naciones Unidas que trabaje durante todo el próximo año conjunto con los países en el primer borrador de cómo se va a llevar a cabo este fondo para que luego la COP28 en los Emiratos Árabes se vote y se adopte en mayor detalle de cómo se va a aplicar este fondo en pérdidas y daños. Lo que se busca con esto es poder dotar al fondo de una sólida gobernanza que impida que los países desarrollados, es decir, los más contaminantes, eviten el pago de este fondo. Aún restan detalles por aclarar, como por ejemplo, ¿qué se debe considerar en las pérdidas y daños? Se incluye tanto infraestructura como ecosistemas naturales y la gran interrogante sobre la mesa, ¿quién deberá pagarlo? En el futuro, el viaje todavía será muy difícil porque no sabemos al final cuánto dinero se asignará. Los $100.000 millones que se prometieron cada año para 2020 aún no se han entregado. El gran pendiente de la COP más cara de la historia es la permanencia de una reducción gradual de los combustibles fósiles que continúa considerando el gas natural en la transición a la energía limpia y no habla de una eliminación de este tipo de energía. Es importante destacar que los grandes ausentes de esta COP tienen que ver con el financiamiento para la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático. Es por lo tanto importante continuar trabajando en esta línea, no solo en la COP, sino que también de parte de la sociedad civil. Una alianza para reducir en 1/3 el metano liberado a la atmósfera, la sequía, el derretimiento de los hielos, la deforestación, energía e impulso del hidrógeno y la creación de 1 millón de hectáreas junto a una expansión de áreas marinas protegidas fueron otros de los puntos altos en los que participó y se comprometió nuestro país. Mientras el cumplimiento de los objetivos internacionales en materia de derechos humanos y transparencia y las peticiones de acelerar la reducción de emisiones a las grandes potencias como China e India quedaron fuera de los anuncios, a la espera de lo que ocurrirá el próximo año en la COP de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a ir a otro tema, la inflación que ha estado golpeando los presupuestos a nivel familiar durante el último año, año y medio, también se va a reflejar en un ítem bien importante en los presupuestos hogareños. Y tiene que ver con el precio de los peajes, del TAG en particular. Reajustes de hasta 13% se podrían gatillar, porque así los establecen los contratos, después de la inflación acumulada con la que cerraremos este año 2022. Y eso ya genera un potencial conflicto, evidentemente, entre consumidores que verán un incremento importante en estos cobros y las concesionarias que se defienden, aseguran que los contratos permiten estos reajustes automáticos. Por eso el Ministerio de Obras Públicas ya ha llamado a algún espacio de negociación. Los detalles los vamos a ver en la nota de Belén Saldías. Esta acción, que para muchos puede ser algo tan cotidiano, podría ser un sonido cada vez más doloroso de escuchar, especialmente para el bolsillo, ya que el próximo 1 de enero se harán reajustes en los precios del TAG, según lo estipulado en los contratos establecidos entre las concesionarias y el gobierno. Un incremento que debe cumplir con ciertos estándares y que tiene que darse de acuerdo al IPC.
El precio sube porque está establecido en los contratos de concesión. Las proyecciones están en torno a un 12, un 13% que va a ser el IPC acumulado de los últimos 12 meses. Por lo tanto, es muy probable que los TAC, todos los pórticos, se estén reajustando en torno a un 12, un 13% respecto a los valores que experimentan hoy en día. Actualmente los valores de los pórticos dependen de factores como tipo de vehículo, horario en el que se transite y la autopista. Pueden variar fácilmente desde los 116 pesos aproximadamente en el horario más bajo e incluso llegar a superar los 1.600 pesos en horario punta para un automóvil de uso diario familiar. Tarifas que históricamente han generado descontentos, con manifestaciones y cortes de calles incluidas entre quienes utilizan las autopistas para movilizarse todos los días. ¿Qué le parecen los precios del TAG? O sea, yo trato de evitar las autopistas desde hace rato justamente por eso, porque es demasiado. Excesivos, muy caros. Y las carreteras en realidad ni siquiera están muy buenas y también hay tacos. Lejano de la realidad de la gente y de lo que estamos viviendo en la economía que se vive hoy día. Pues. Para el descontento de muchos usuarios, si aumentan efectivamente un 13% el próximo 1 de enero, los precios podrían llegar a lo siguiente. Por ejemplo, en el TAG Puente Los Saldes Vivaceta de la Costanera Norte, la tarifa alta que rige actualmente bordea los 1.640 pesos. El próximo año, con el incremento, esto podría alcanzar fácilmente los 1.850 pesos. Otro caso es lo que ocurriría en el TAG La Capilla Colón de la autopista central. En dicho pórtico el precio actual en el horario punta es de 1.371 pesos y tras el reajuste podría bordear los 1.550 pesos. ¿Qué te parece que ahora vayan a subir? Me parece insólito, no lo sabía, me acabo de enterar. Pero deberían hacer un reajuste y empezar a bajar en vez de subir. Esto es demasiado, los abusos. Las autopistas, imagínense, partieron cobrando 30 pesos en un principio y ya vamos las pasadas 1.000 pesos, o sea, horriblemente caro. Se justifican en las alzas de todo, pero en realidad no han arreglado nada, entonces no sé por qué son las alzas, si no se ve ninguna mejora. Un aumento que se aproxima cada vez más y al que se le suman muchas críticas, pero ¿podría eventualmente no ocurrir este incremento? Así lo dejaron ver desde el gobierno, quienes realizaron un llamado directamente a las concesionarias. Pueden aumentar su tarifa teniendo como tope máximo el IPC, más un porcentaje definido para cada contrato, que las concesionarias no están obligadas a implementar este aumento. Por eso, como Ministerio, les planteamos que la propuesta tarifaria debe tener relación con el servicio que como autopistas se están entregando y no signifique un golpe al bolsillo de las personas. Desde la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, COPSA, pese a las insistentes consultas realizadas, no quisieron emitir declaraciones al respecto. Eso sí, sí lo hicieron en el Diario Financiero, donde explicaron que son muchos los factores que se pueden ver afectados en caso de comenzar a cambiar los precios en forma distinta a la establecida. Hay fondos y otros inversionistas que pueden verse afectados si uno empieza a bajar las tarifas en forma distinta a la del contrato. Tratar de no reflejar el IPC es bastante complejo. Además, argumentaron que la tarifa corresponde a un impuesto que se paga in situ por una prestación y es un bien de uso público, mientras que el concesionario es solamente un recaudador. De todas formas, debieran tener un margen para poder acceder a lo solicitado por el gobierno, aseguran expertos en el área. Claro que siempre y cuando se cumpla con lo establecido en los contratos. Siempre hay estas disputas. Lo que tiene que hacer el Estado es cuidar sus recursos, pero también mantener niveles que hagan que las empresas tengan interés en invertir. Entonces, hay un margen. La empresa debiera tener ese criterio de dar un mejor servicio si tiene ya rentabilidad más alta y mejorar la imagen también de las empresas concesionarias. Esto principalmente porque se deben cuidar las relaciones entre el Estado y los inversionistas extranjeros, sobre todo por la situación económica actual. La fecha establecida para el reajuste de los precios del TAG es el próximo 1 de enero. Desde COPSA señalaron que tienen reuniones periódicas y mucha franqueza con el Ministerio de Obras Públicas para cuidar las relaciones. Y como aún pareciera no existir nada oficial sobre cuánto sería el aumento que se realizaría, habrá que esperar para conocer si las concesionarias escucharon al gobierno en esta materia, por lo que podrían haber novedades durante los próximos días. Cuando son las 8:18 nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato. Seguimos con más de Agenda Económica.
Bien, estamos de vuelta para seguir conversando sobre noticias del ámbito económico y en particular un tema que hemos abordado en distintas ocasiones y desde distintos ángulos, lo que está ocurriendo en el sector de la construcción en nuestro país. Y hay un dato que ha surgido en las últimas horas que publica el Diario Financiero en particular, que muestra que las promesas inmobiliarias han caído con fuerza nuevamente en septiembre, en una tendencia que se venía mostrando ya hace algunos meses. Más de 40% en lo que han caído, de acuerdo a los antecedentes recopilados por el Diario Financiero en base a datos de distintas constructoras. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos con el presidente de la Asociación de Tasadores de Chile, Teodosio Cayo. Gracias por conversar con nosotros, Teodosio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hay varias señales, Teodosio, en el último tiempo de lo que está ocurriendo con el sector inmobiliario en particular, con la caída en la venta de viviendas nuevas, con estos datos que muestra también Diario Financiero respecto a la caída en las promesas de compra. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes respecto a lo que está sucediendo hoy día en el mercado inmobiliario? Bueno, el mercado inmobiliario está teniendo, digamos, los efectos económicos que estamos viendo en distintas actividades y eso significa que las personas todavía no tienen la confianza suficiente para poder acceder a la vivienda propia, básicamente por las condiciones que se le exigen para poder tener un crédito hipotecario, más allá, digamos, de la tasa y más allá del plazo, que hoy día están a valores bastante razonables si los comparamos con la historia de los créditos hipotecarios. Hoy día las personas están sufriendo los efectos de la inflación. Obviamente esa inflación significa que tienen menos ingresos y tienen que demostrar mayores, ¿no es cierto?, recursos para poder absorber un crédito hipotecario que se pone un poquito más caro, ¿no es cierto?, de lo que había hace 2 o 3 años atrás. O sea, la etapa de la promesa de compra es una etapa preliminar todavía, ¿no? Eso refleja entonces el que haya mayor desistimiento posteriormente a la promesa, refleja que son los bancos los que están exigiendo más condiciones, que están con un requerimiento más alto hoy día, Teodosio. Las promesas responden a un acuerdo que se hizo con otras condiciones, cuando teníamos una inflación mucho más baja, cuando las tasas hipotecarias estaban incluso por debajo del 3%, teníamos tasas del 1,9 incluso en algún momento, donde las condiciones crediticias también eran más flexibles, los plazos eran a 30 años, como hoy día están volviendo mucho de las instituciones financieras, pero por sobre todo lo que está afectando es que esas promesas, ¿no es cierto?, tienen una condición que los obliga a colocar un mayor pie y obligan a demostrar ante la institución financiera que tiene más recursos. Si consideramos que, por ejemplo, en el último año corrido, digamos, llevamos un 14% de inflación, significa que las personas de su sueldo tienen un 14% menos y por lo tanto cuando estaban muy calzados entre lo que era la cuota hipotecaria y lo que recibían, tienen un 14% menos que recursos que demostrar y eso obviamente hace muchas veces imposible poder acceder a esa vivienda. Ahora, es interesante ese análisis, Teodosio, porque si es que uno piensa en cómo destrabar un escenario de esta naturaleza, no depende solamente de los propios interesados, de los consumidores, digamos, ¿no?, del lado de los trabajadores, sino que también depende de las contrapartes con las que tiene que negociar el financiamiento finalmente. Así es. De hecho, por ejemplo, el plan del gobierno que viene, ¿no es cierto?, a dar una garantía estatal para que se pueda, ¿no es cierto?, financiar hasta el 90%, son para aquellas familias que son vulnerables. Por lo tanto, todas aquellas personas que están en la clase media, que tienen, ¿no es cierto?, ingresos que no pueden acceder a un subsidio y que tampoco tienen todos los recursos, por ejemplo, en el caso de los matrimonios jóvenes o las personas que están partiendo, todo ese segmento de personas está hoy día en una condición bastante compleja y eso hace también que la industria inmobiliaria no pueda vender sus productos, no pueda vender esos nuevos departamentos o casas y por lo tanto tampoco más proyectos, digamos. Y hoy día el stock de viviendas, digamos, que está sin vender, que están disponibles en el mercado, ¿ha ido un aumento, Teodosio? ¿Hay antecedentes sobre eso? ¿Y cómo se empieza a generar este tapón, digamos, en el mercado? De hecho, si nosotros miramos la cifra para agotar el stock de todo lo que está disponible,
está por sobre hoy día casi los 36 meses. Hay sectores, por supuesto, en donde todavía tenemos productos bastante razonables, tiempos razonables de agotamiento del stock. Es decir, cuánto tiempo nos demoramos en cubrir, ¿no es cierto?, lo que hoy día está disponible. Sin embargo, esta cifra sigue aumentando, no porque existan nuevos proyectos. De hecho, para este año ya hay una baja significativa en nuevos proyectos del orden del 4%, y para el próximo año ya se avisora también una baja superior al 5,5%. Entonces, en realidad no es por la cantidad de proyectos que se ha puesto a la venta, sino que por la falta de compradores que no han podido acceder a esos departamentos o a esas casas. Ahora, esto, Teodosio, tiene efectos negativos, sin duda, pero también podría incidir positivamente en los precios. O sea, ¿podría ir quitándole presión a la tendencia al alza en el precio de las viviendas que hemos visto en los últimos años? En general, el precio está compuesto, en términos muy simples, por dos cosas, digamos, el costo y la utilidad. Y por supuesto, el costo ya está hecho para todas aquellas unidades, ¿no es cierto?, que ya están terminadas para entrega inmediata. Por lo tanto, efectivamente hay una presión muy fuerte al margen, y eso hace que la industria inmobiliaria, al reducir el margen, ¿no es cierto?, no tenga mayores incentivos a poder generar nuevos proyectos. Efectivamente, ya lo estamos viendo, una estabilización en muchos precios de departamentos, sobre todo dirigidos a la clase media. Sin embargo, digamos, el que caigan los precios en realidad requiere de una condición aún más compleja que por el momento no lo vemos. ¿Cuáles son esas condiciones para cerrar, Teodosio? Bueno, básicamente el que no se esté vendiendo, el que sigan cayendo las promesas, el que no se estén colocando nuevos créditos hipotecarios, y que las condiciones hipotecarias también, ¿no es cierto?, no sean las más favorables para poder acceder a la vivienda propia. Bien, Teodosio, muchas gracias por conversar con nosotros para darle contexto a lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario. Muy amable. Gracias a usted. Gracias, buen día. 8:29, ya cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express.